Bueno, ahora sí. Más tarde Ahí que está. temprano. Buenas tardes a todos. Arrancamos, Hola. arrancamos en esta segunda clase del curso de Mercados Solidarios y Circuitos de Comercialización Alternativos. Bueno, acá estamos, firmes, y con esta posibilidad de que hoy tenemos a Lorena como docente para que nos explique y nos cuente un poquito de qué se trata esta segunda parte del curso. Y bueno, Lorena, nosotros aprovechando antes, estuvimos ahí viendo algunas cosas de la segunda parte de la clase, así que el micrófono y todo es tuyo. Dale, genial. Bueno, primero me presento, mi nombre es Lorena Putero, soy docente de la UNCI ya hace un par de años, no vamos a decir cuántos porque si no delata edades, así que no vamos a decir nada. Pero por ahí contarles que una de las materias que yo doy en la Tecnicatura es economía y economía social. O sea que este tema de mercados es un tema que nos interesa mucho trabajar en la Tecnicatura para pensar cuál es el problema de esto de los mercados. Ahí escuché un poquito que estaban hablando de mercados alternativos. Primero, bueno, para trabajar, si les parece, ustedes frénenme, yo voy a arrancar porque me emociono con el tema y arranco como emocionada. Así que cuando ustedes me quieran decir algo, levantan la mano, me hacen seña en la cámara, ponen chat, como quieran. No hay problema con las interrupciones, digo. Sí seamos respetuosos con los compañeros, que si hacemos una interrupción no ocupe 1 hora y media, pero no hay problema con las preguntas, aportes, eso está buenísimo. Pero me gustaría arrancar con el tema de qué significa la palabra mercados normalmente en las materias de economía, ¿no? Normalmente utilizamos mercado como una entelequia, como un lugar, como una fantasía de un lugar donde se juntan demandantes y oferentes y en ese intercambio logran un precio de acuerdo. El precio para la teoría económica es el acuerdo, ¿no? Nosotros acordamos un precio e intercambiamos por ese precio. Ahí me parece, estamos hablando de algo que no es físico, ¿no? Nosotros en la mente nos viene siempre el mercado físico cuando pensamos mercado. Todos nosotros nos viene el mercado de nuestros barrios, los mercados de cercanía. Bueno, no, cuando hablamos en economía de mercado estamos hablando como si pudieran encontrarse, o podemos pensar en las dos acepciones de la palabra, pero arranquemos por la definición que usamos en economía, que es como un lugar ficticio donde se encuentran todos los demandantes y oferentes de ese mercado. Por eso en economía se habla mercado de departamentos, mercado de trabajadores, mercado de soja. Imagínense que no se encuentran todos los vendedores de soja y todos los compradores de soja en un lugar, ni tampoco pasa lo mismo con los departamentos. Pero la tecnología nos permite que nosotros podamos saber cuántos demandantes y oferentes hay por mercado. Entonces, el mercado en sí, como esta teoría, nace en realidad del mercado físico, del que ustedes sí conocen, del mercado ese que yo voy e intercambio con otro. Todas las sociedades tuvieron eso. Espacios de mercado, espacios de intercambio. Hay pinturas de mayas, aztecas con sus mercados, cuando vemos las películas esas feudales. Pero el mercado era un lugar físico donde se intercambiaba el excedente. O sea, yo era una familia productora e intercambiaba el excedente. A medida que toma fuerza y se instala el sistema capitalista, el mercado empieza a tomar fuerza como la idea esta de un espacio de intercambio. Toma fuerza y toma fuerza en la teoría. Y ahí aparece la famosa, quizás alguna vez la escucharon, la teoría de Adam Smith, la mano que autorregula, esa mano invisible que regula los precios, que regula las cuestiones. Bueno,
nace de empezar a pensar esta teoría, esta idea del mercado. Y lo que nosotros vamos a tener al correr de los años es que empezamos a pasar todas nuestras actividades a que empiecen a pasar por el mercado. Yo recién decía, las comunidades siempre tuvieron mercado, pero el mercado era el lugar de intercambio de lo residual, de lo que me sobraba, de lo que me faltaba. Yo era hilandera y me faltaba alguna otra cosita, iba al mercado e intercambiaba, o incluso con dinero compraba, pero hay experiencia de algunas monedas en algunos reinos en el feudalismo, iba y compraba, obtenía cosas que yo no podía obtener de manera autosuficiente, pero no organizaba la economía. La economía se organizaba conscientemente, o sea, había un rey, un señor de la tierra, alguien que decía, vamos a producir en estas hectáreas, esta producción la vamos a mandar allá, y vos vas a comer esto. Después podemos discutir si estaba bien o mal distribuido. Yo no voy a abogar por el feudalismo, pero digo, no había una supremacía donde el mercado decidía cómo se distribuía la producción. Que a medida que avanza el capitalismo, sí. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es eso? Bueno, ¿quién decide hoy? ¿Quién decide hoy qué se produce? Si se producen más remeras, más pantalones, o se producen autos, lo decide el mercado. Eso es lo que te van a decir. Lo decide el mercado. ¿Qué es esto? Lo decide la relación entre la oferta y la demanda. Y acá es importante algunas cuestiones, como que estamos hablando de demanda efectiva. ¿Y qué quiere decir demanda efectiva? El que tiene el poder de compra. Porque fíjense ustedes que nosotros tenemos muchísima gente que demanda alimentos, muchísima, que tiene problemas para acceder a los alimentos. Sin embargo, no van a estar contabilizados en ningún mercado. No son una presión al precio de los alimentos porque no tienen el poder efectivo. Entonces, en nuestra sociedad, a diferencia de esas anteriores, el mercado fue creciendo esa entelequia y es el que coordina cómo va a funcionar la economía. ¿Cómo decidimos nosotros si a ustedes, a cada uno de ustedes les corresponde o no comida, alimento, ropa, abrigo? Bueno, lo decidimos a través del mercado. ¿Cómo? Ustedes van a un mercado que se llama mercado del trabajo, venden su fuerza de trabajo, obtienen un dinero y con ese dinero van a comprar distintas cosas. Pero nunca en esa relación que acabo de mencionar a ustedes se les preguntó qué necesitan. Nadie pensó qué necesita esta compañera para... No, es, vos tenés la capacidad de vender tu fuerza de trabajo, vos conseguís tus alimentos, vos conseguís lo que necesitas. Eso que nos parece, parece que yo estuviera diciendo obviedades, porque todos vivimos en esta sociedad, no es tan lógico si pensamos en otras sociedades donde, por ejemplo, el cacique decía, esta es la tierra comunal, de acá van a sacar los alimentos estas familias, de acá van a sacar los alimentos otras familias, cuando se venga con los productos de la casa se van a distribuir de esta manera. No siempre las sociedades funcionaron como la nuestra sin un centro regulador. Entonces, lo primero que llama la atención o que nos interroga la economía social es a pensar esta sociedad en la que vivimos, este sistema económico donde el mercado coordina todo. Fíjense que yo recién dije mercado de trabajo. ¿Qué estoy diciendo cuando digo mercado de trabajo? ¿Qué se intercambia en el mercado de trabajo? ¿Qué les parece que se intercambia en el mercado de trabajo? Pues yo dije que es un lugar donde se intercambian cosas. ¿Cuál es la cosa que se cambia en el mercado de trabajo? Y la fuerza de trabajo, por dinero. Exacto. ¿Y quién es la fuerza de trabajo? Sí, en principio también. Recursos humanos. Claro, las personas. Lo que las dudas que tengan, ¿el chat es ahí o acá? En principio también hay una cuestión acá de en donde en vez de, como vos decís, en vez de fijarnos cuál es la capacidad, la habilidad que cada uno pueda llegar a tener,
en realidad hay una maquinaria en donde se necesita mano de obra o sostener servicios. Y entonces ese ser, no importa cuál fuere, va a cumplir esa tarea desvinculada de cualquier figura de identidad, sino que va a desarrollar una labor mecánica, si se quiere, o mecanicista, en donde podría realizarla cualquiera, mientras el motor se active. Mientras que se active. Y ahí una compañera puso en el chat recursos humanos. Fíjense cómo le decimos, recursos, ¿no? Es lo mismo. Yo para producir necesito tela, 3 personas y luz. O sea, la persona está en el mismo lugar que cualquier otro insumo. Hay un autor que usamos mucho en economía social que se llama Karl Polanyi. No se preocupen por los nombres, esto se los digo a modo si quieren después profundizar, que nos dice, hay una locura en esta sociedad de pensar que hay 3 cosas que no se pueden, que no las puede organizar el mercado, porque el mercado organiza solo por precios, no puede mirar el impacto fuera del mercado, no tiene la capacidad, es un intercambio mercantil de cosas. Entonces dice, la fuerza de trabajo no es una mercancía porque no se produce. ¿Cómo que no se produce, me van a decir ustedes? No se produce. Nadie tiene trabajadores, nadie produce trabajadores. Nosotros producimos, en todo caso, seres humanos. Yo cuando tuve mis hijas, no las miré y dije, qué hermosas futuras contadoras o futuras empleadas. Yo las miré y dije, un ser humano, y me emocioné de un ser humano. Entonces no es una mercancía como cualquier otra. Es en sí mismo el objetivo de la economía. La economía, para quienes abogamos por la economía social, es la construcción de un sistema de instituciones que mejoren la vida intergeneracionalmente de una comunidad. Entonces, fíjense que ya empezamos con las contradicciones en las formas de ver la economía. Quienes ven la economía desde el mercado, el humano, nosotros, somos un recurso más, como cualquier otro. Y quienes creemos que la economía es más que eso, más que el mercado, vemos al mercado como una institución útil para algunas situaciones, pero que tiene que estar al servicio del humano. ¿Sí? Cambia como el objetivo. Entonces Polanyi ya nos dice, el humano no es una mercancía, porque una mercancía se la puede guardar. ¿Qué pasa cuando nos sobran, cuando hay un exceso de oferta en el mercado de trabajo? Hay desempleo. Y el desempleo, ¿se puede separar el efecto del desempleo sobre la calidad de vida del ser humano? No. Entonces, fíjense que no es una mercancía como cualquier otra. Si yo guardo unas remeras que hice este verano, porque yo en el verano quise hacer remeras porque me parecía que era una buena idea, me sobraron y digo, bueno, no importa, las guardo hasta el enero siguiente. Una persona que se queda sin trabajo en enero y tiene que estar sin trabajo hasta el siguiente enero, no le pasa lo mismo, ¿no? Afecta su calidad de vida porque es un ser vivo. Entonces, lo primero que dice Polanyi es, no podemos pensar que la economía puede pensar al trabajador como a cualquier otro insumo de la producción. Ese es el primer cuestionamiento. La segunda mercancía es la tierra. La tierra tampoco se... Se cortó, Lore. Bueno, de tierra. Entonces tampoco es una mercancía. Y se la había cortado, tercera, Lorena, disculpa. Se te uy, había ¿dónde se me cortado. cortó? Sí, se me había cortado. ¿Qué es lo último que dije? Que se escuchó. Cuando empezabas a hablar de la tierra, para mí. Joya. Entonces decía, la tierra, Polanyi también dice, no es un recurso humano, porque yo no puedo crear tierra. Puedo cambiarle el uso, pero no puedo crear tierra. No hay forma que cree tierra.
Y la tercera mercancía que también tiene un mercado en nuestra sociedad es el dinero, que también es un bien de intercambio, no es un bien para producir. Sin meternos mucho en el tema, porque este es el que más lío ocasiona, pero el dinero fue creado para el intercambio y hoy en día uno tiene muchas maneras de conseguir dinero a través de tener dinero, a través del sistema financiero, ¿no? No me quiero meter mucho en esto, pero lo que él cuestionaba es esto de que el dinero en sí puede generar dinero sin producir nada. No es una mercancía que se produce en sí con un uso propio, sino que tendría la función de intercambiar. Les comento esto para ver por qué se cuestiona y se habla de distintos mercados. Porque el mercado en sí, la idea de mercado podría no estar mal. El problema es cuando nosotros tenemos una economía de mercado. Una economía donde creemos que toda la organización económica puede pasar por los mercados, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestra sociedad distintos rubros y podríamos analizar cómo es la cadena productiva de cada uno de esos grupos y ver cómo está el mercado ahí. Las estructuras de mercado se les llama en economía, y lo primero que van a ver cuando analicen eso es que eso primero que yo dije, ya empiezo a discutir conmigo, a mí me gusta discutir conmigo misma, pero eso primero que yo dije, de que había, en el mercado se encuentran todos los oferentes y todos los demandantes, la teoría también diría en igualdad de condiciones, somos todos iguales en el mercado. Esto me parece interesante ahora que hay tanto debate con los liberales en los medios que se pusieron un poco de moda. Miren que los liberales hablan muchísimo de la libertad, porque están pensando acertadamente que el mercado es el lugar donde mayor neutralidad hay. ¿Por qué hay neutralidad? Porque yo voy con mi plata, va Walter con su plata y nos venden a los dos, sin importar si yo soy mujer, de dónde soy, cuáles son mis condiciones, y él lo mismo. Si él tiene plata, va. Ahora, esa libertad está acotada por una pequeña cosa, para que Walter y yo podamos hacer efectiva nuestra libertad en el mercado. ¿Qué deberíamos tener? Hay una pequeña Dinero. condición. Plata. La pequeña y gran condición. Entonces, es verdad lo que dicen, y me parece interesante decirles, tienen razón, el mercado es neutral, no prohíbe que yo tenga una Ferrari, no prohíbe que yo viaje por el mundo, el mercado no me prohíbe nada, no me lo prohíbe directamente. Ahora, hay un pequeño impedimento, que es que si no tengo ese dinero, ni siquiera existo. No es que no lo puedo hacer, ni siquiera existo. Para el mercado no existen quienes no tienen la capacidad de demandar. Entonces, hay una gran parte de la población que queda excluida de esa situación de un mercado que regula todo, ¿sí? Piénsenlo, lo terrible que es en los sistemas de salud privatizados. Los sistemas de salud privatizados, como puede ser el de Estados Unidos, no hay ningún problema en decirle a alguien, no, pero en este hospital no te puedes atender, porque vos no pagás, tu obra social no lo cubre acá, ¿vieron? No sé si sabían, nosotros como tenemos un sistema de salud público y un par de condiciones, si ustedes se caen en la puerta del hospital más caro de la Argentina, en la clínica más cara de Argentina, les dan los primeros auxilios y luego los mandan a un hospital público. ¿Sí? Yo, ustedes, cualquiera, nos caemos en la puerta de la clínica más cara, nos hacen un salvataje ahí a ver si nos lastimamos y luego nos van a mandar a un hospital porque, bueno, no van a querer hacerse cargo del costo. Eso tiene que ver con una regulación estatal. El mercado no funciona así. Si quieren ver cómo funciona el mercado de salud privado, tienen el ejemplo de Estados Unidos, donde vos te caes en la puerta y aunque estés muy grave, no te van a atender, porque el mercado tiene la necesidad de garantizar su rentabilidad.
Hay una peli muy buena para ver eso, no sé si ya la vieron, que es Psycho, así con P, Psycho, de Michael Moore, donde muestra cómo en un accidente una mamá lleva al nene a la clínica más cercana, pero no era la de su seguro médico. Y no lo atendieron. No lo atendieron y el niño murió, ¿no? O sea, no, es una sociedad realmente organizada por el mercado. Pero pongo este ejemplo bestial porque digo, es importante ver cómo puede funcionar en extremo el mercado. Entonces, cuando vos tenés una economía de mercado que organiza todo, te puede organizar la salud, la educación, la seguridad, no hay ningún problema, lo va a organizar porque la rentabilidad es lo que mueve al capital, por lo cual, si hay una posibilidad de vender algo, va a haber demandantes y oferentes. O sea, yo necesito salud. Si se privatiza la salud, seguramente compre alguna de las opciones que aparezcan de oferta de salud. El tema es cómo se va a organizar la salud en general, cómo se va a organizar para la sociedad. ¿Sí? Entonces, tenemos esta diferenciación, tenemos la economía de mercado, que es esta economía donde funciona organizada por los mercados, por la oferta y la demanda, y eso se puede trasladar a todo. Si nosotros queremos, podemos trasladarlo a todas las instancias de la vida y vamos a tener economías donde el mercado es una herramienta y se regula. Ese es el gran debate a niveles, ¿cómo podríamos decirlo? Macroeconómicos, ¿sí? Y después tenemos otra forma de pensar el mercado, que está relacionada con esa, que es cómo funcionan en lo cotidiano. Cómo funcionan los mercados de los distintos rubros. Vamos a tomar el de alimentos, que nos interesa en la economía social porque hay muchísima producción de alimentos. El mercado de producción de alimentos en nuestro país, por ejemplo, en casi todas sus fases, está muy concentrado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muy pocos productores, perdón, que hay muy pocos personajes, actores, y ahora vamos a ver un poquito la palabra actores, que coordinan ese mercado. Hace un ratito yo decía que los liberales dicen, no, pero en el mercado yo soy libre. Bueno, es verdad que sos libre, que no hay una discriminación por origen, pero hay algo en el mercado que vos podés tener, que es poder. Poder de imponerle al otro algo. ¿Cómo se logra ese poder? Por ejemplo, en el mercado de la yerba, vamos a un producto puntual. Hay miles de productores en Argentina, miles. No sé cuánto estamos en un número hoy, pero hay más de 10.000. Esos productores necesitan estacionar la yerba, secarla y comercializarla. Ellos son miles y son gente que trabaja la tierra con pocos recursos, por lo cual necesitan venderla rápido. Hay 23 empresas que tienen la capacidad de secado y empaquetado. Creo que son 23. Y hay 7 que comercializan. ¿Cómo creen ustedes que es la relación de disputa y discusión del precio entre esos miles de desperdigados que necesitan rápidamente recuperar la plata para comer y unas empresas grandes que tienen capacidad de inversión y que tienen todo el proceso a su cargo, por ejemplo, como las Marías? Ese mercado no es para nada igualitario, o sea, sí es igualitario, si quieren llamarle, en cuanto a que no hay un problema con los nombres, pero hay un poder de concentración que tienen esas empresas centrales que le imponen condiciones al resto. Se lo imponen a los yerbateros y se los imponen a cada uno de ustedes y a mí. Porque cuando yo voy a comprar la yerba de la empresa Las Marías, tengo que pagar el precio que Las Marías dice, y yo no sé ni cuánto le pagó al productor, ni cómo la produjo, no sé nada. Y el productor se ve atrapado en esa cadena y tiene que ceder a lo que le pidan. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de vender, no hay otros canales alternativos. Entonces, esa organización que decía yo antes, que se daba en lo macro, fíjense cómo cuando bajamos en la economía
a analizar sectores puntuales, empezamos a ver que el mercado, la economía, cuando la maneja el mercado, no existe esa igualdad de condiciones de que todos entramos igual. En realidad, en el mercado, el que tiene la mayor capacidad de imponer el precio, el que tiene el poder económico, que en general son los que más concentrada tienen la producción, los medios de producción, van a poder obtener parte de la rentabilidad de los otros. Entonces, lo que termina sucediendo es que tenemos productores que pagan poco, que se les paga poco, y tienen consumidores que pagan carísima la yerba. Entonces, eso es lo que recién yo escuchaba que ustedes hablaban, como esto de los mercados desiguales, los mercados. Ahí ni vemos a la persona que está produciendo, no la conocemos, nada, ni nos interesa el proceso de producción,